Hola, ¿qué tal, damas y caballeros? Muy buenos días. Bienvenidos sean, bienvenidas sean a este su canal, La Sinfonía del Pensamiento. El día de hoy, damas y caballeros, como cada que tenemos oportunidad de hacer comunicación cultural y espiritual, he preparado para todos y todas un maravilloso libro, Hermano de Todos. Hermano de Todos es una obra escrita por el padre francés, teólogo francés, René Wallon. René Wallon nació en 1905 en Francia y murió para el mundo físico, solo para el mundo físico, en 2003. René Wallon ha sido fundador de los Hermanitos de Jesús, siguiendo la línea del sabio Charles de Foucault. También ha ayudado a fundar los Hermanitos y Hermanitas del Evangelio. Entre las obras de René Wallon destacan Orar para vivir, En el corazón de las masas, Oración en el desierto, Por los caminos del mundo, entre otras varias obras y múltiples artículos que han sido traducidos a diversos idiomas en el mundo. Hermano de todos, del teólogo francés René Wallon, esperándose de su agrado esta propuesta significativa. Me parece que el padre Wallon es uno de los seres más consecuentes que hemos podido encontrar en el horizonte de lo católico, en el horizonte de lo religioso y sobre todo de lo espiritual. Pero vamos a dejar que Él sea quien nos cuente de viva voz, de primera fuente a través de sus palabras, cuál es su punto de vista, cuál es el objetivo que persigue y cuál ha sido el caudal de sus desvelos. Entonces, el día de hoy, damas y caballeros, para todos y todas, hermano de todos. El primer apartado de esta obra, para que abramos el abanico de posibilidades, lleva por título Urgencia de la caridad. Urgencia de la caridad. Dos verdades le dan al autor la oportunidad de empezar y al mismo tiempo coloca dos gemas de valor infinito. La primera de ellas, el amor ha traído a Cristo a la tierra. El amor ha traído a Cristo a la tierra. Y la segunda gema, los seres humanos están sedientos de amor. Los seres humanos están sedientos de amor. Por consiguiente, las dos verdades anteriores se suman a esta necesidad vital. La necesidad de ejercer una auténtica caridad fraterna. La necesidad de ejercer una auténtica caridad fraterna. Y para ello, nos dice el padre Wallon, existen dos maneras de entender la caridad. Dos formas de entender la caridad. Por un lado, se puede ver la caridad como una especie de carga sobre la espalda, que solamente estamos esperando el momento de soltar en algún punto del camino y ya descansar de todo. Pero por otra parte, existe también una caridad que es la verdadera caridad auténtica, sublime, trascendente. Y esa caridad es una unión viva y palpitante. Una unión viva y palpitante hacia los seres humanos. Por otra parte, el padre Wallon hace una precisión muy significativa. La unión con Dios y la unión con los hermanos y hermanas no se excluyen entre sí. La unión con Dios y la unión con los hermanos y hermanas no se excluyen entre sí, sino al contrario, se complementan. Entonces,
El padre Wallom nos está invitando a convertirnos en hermanos universales, más allá de los credos, más allá de las razas, de las variedades humanas, más allá de las diferencias sociales, más allá de las nacionalidades, más allá de las fronteras. El padre Wallom nos está invitando, siguiendo a Jesucristo, a convertirnos en hermanos universales. Esto de ninguna manera significa, y también hay que señalarlo, que el padre Wallom esté pensando en que todos vamos a pensar y a sentir de la misma manera. Por supuesto que no, sino que respetamos la autonomía, la decisión de la persona, pero al mismo tiempo dentro de nuestro corazón, de nuestra mente, los entendemos como hermanos, cualquiera que sea su condición, cualquiera que sea su nacionalidad, cualquiera que sea su convicción ideológica, sus creencias, sus pensamientos, etc. Entonces, convertirnos en hermanos universales es algo que también ya nuestro amado Señor Jesucristo vino a sembrar sobre la tierra. Y ahora, dice el padre Wallom, hay que descubrir el aspecto eterno que la muerte no interrumpirá, la caridad divina. Cuando amamos al hermano, estamos ya en el plano de la eternidad. Hay que descubrir el aspecto eterno que la muerte no habrá de interrumpir, la caridad divina. Esto es, cuando amamos al hermano o a la hermana, estamos ya en el plano de la eternidad. La afirmación no es solo una idea, es prácticamente un principio, una verdad autoevidente. Cuando amamos a nuestros hermanos, estamos ya en el plano de la eternidad. Porque el ser humano es un absoluto, mucho más grande que todo aquello que le condiciona. El ser humano es un absoluto, mucho más grande que todo aquello que le condiciona. Por lo tanto, ayudar a una persona, en tanto persona digna en sí misma y de un valor incalculable, nos coloca frente a la presencia de lo absoluto, esto es, ante la presencia de Dios nuestro Señor. Y continuando con las ideas de René Wallom, este teólogo francés, padre francés, nos dice: nuestros fallos en el amor fraterno pueden ser el mayor obstáculo para nuestro conocimiento de Dios. Nuestros fallos en el amor fraterno pueden ser el mayor obstáculo para nuestro conocimiento de Dios. Por eso es que el padre Wallom va más lejos, si es que se puede ir más lejos después de lo señalado categóricamente, y habrá de sostener justamente esto. Nuestros fallos, nuestros errores en el amor fraterno pueden ser el mayor obstáculo para nuestro conocimiento de Dios. Y por lo tanto, damas y caballeros, si invertimos el pensamiento, significa que si nos queremos acercar a Dios, lo podemos hacer a través del amor fraterno. Llegar al infinito que es Dios se hace a través del camino finito, el camino perecedero, que es el camino de los seres humanos. Llegar a Dios a través del ser humano. Cada ser humano es imagen de Dios, el vestigio de Dios, como lo señaló Giordano Bruno en el Renacimiento. El ser humano es imago Dei, imagen de Dios. El ser humano es vestigia Dei, huella de Dios, vestigio de Dios. Si ahora le preguntamos al padre René Wallom cuál es el reto, cuál es el desafío, cuál es la encomienda, y a final de cuentas,
¿Cuál es la bendita petición de Dios nuestro Señor? El Padre Walom nos responde: tenemos que estar purificados de nuestro egoísmo, liberados de nuestros complejos, aptos para exteriorizar el amor al prójimo, para que el amor fraterno germine y fructifique en nosotros. Repito, tenemos que estar purificados de nuestro egoísmo, liberados de nuestros complejos, aptos para exteriorizar el amor al prójimo, para que el amor fraterno germine y fructifique en nosotros. Porque lo sobrenatural no puede existir sino en lo natural. Lo sobrenatural no puede existir sino en lo natural. Y con esta idea de que lo sobrenatural no puede existir sino en lo natural, aquí el teólogo francés Walom sienta una nueva piedra angular, un nuevo principio, un punto de partida. Ciertamente no es el primero en afirmar tan maravillosa idea. Hace más de un siglo, esa misma idea fue presentada por el gran pensador alemán Ludwig Feuerbach en su libro La esencia del cristianismo. Y estas ideas también fueron presentadas a comienzos de este siglo que ha transcurrido, del siglo XX que ya ha pasado. Esta misma idea formidable fue expuesta por el gran filósofo español Miguel de Unamuno en El sentimiento trágico de la vida. En ese mismo tenor, y por si no fuera claro el mensaje de la preocupación genuina y sincera por el ser humano, el padre Walom sostiene: no conoceremos la profundidad del corazón de Cristo sino cuando tengamos la experiencia de la miseria humana y hayamos aprendido a sufrir con el otro. Repito, no conoceremos la profundidad del corazón de Cristo sino cuando tengamos la experiencia de la miseria humana y hayamos aprendido a sufrir con el otro. Y para coronar con un broche dorado su idea, el padre Walom refiere ahora las palabras de nuestro Señor Jesucristo. En esto conocerán todos que sois discípulos míos, si os tenéis amor los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois discípulos míos, si os tenéis amor los unos a los otros. Dios nuestro Señor quiere que nos amemos con amor de amistad, con amor fraterno, con cariño, como a personas y no como a cosas, no como a objetos. Pero el padre Walom todavía va más lejos y dice: tenemos que amar no por competencia, sino amar por devoción. Amar con devoción. Amar al más insignificante de los hombres como a un hermano, como si no hubiera más que él en todo el mundo. Amar al más insignificante de los hombres. Amar a la más insignificante de las personas, como a un hermano, como a una hermana, como si no hubiera más que él en todo el mundo, como si no hubiera nada más que ella en todo el mundo. Y todavía el padre Walom da un paso más en esa escala de ascendencia hacia el infinito. Cualquiera que sea su miseria moral, me atrevería a decir que esa persona es tan digna de amor como el mismo Dios. Cualquiera que sea su miseria moral, me atrevería a decir que esa persona es tan digna de amor como el mismo Dios.
Aquí, damas y caballeros, ya estamos en la antesala del misticismo, es decir, poder ver a las personas como Dios nuestro Señor las ve, como infinitos, como totalidades, como seres dignos del amor, la comprensión, el cuidado que cada persona requiere y necesita. Y luego, el Padre Walom, siendo solidario y estando a favor de aquellos que no quieren ser reducidos a cosas, reducidos a objetos o a meros seres inertes, a favor de ellos nos dice el Padre Walom: respeto la obstinación del pobre nómada enfermo que prefiere morir tranquilo en su tienda, rodeado del cariño de los suyos, antes que entrar en un hospital donde posiblemente se curaría, pero donde no será sino un alguien anónimo, un caso entre otros casos, un número entre otros números. Repito, respecto a la obstinación del pobre nómada, de ese enfermo que prefiere morir tranquilo en su tienda, yo respeto su punto de vista, que prefiera morir rodeado del cariño de los suyos antes que entrar en un hospital donde posiblemente se curaría, pero donde no será sino un alguien anónimo, un caso entre otros y un número entre los números. El sufrimiento corporal y aún la misma muerte son un mal menor en comparación con la destrucción de la persona humana. Repito, el sufrimiento corporal y aún la misma muerte son un mal menor en comparación con la destrucción de la persona humana. Aquí encontramos los ecos que vienen desde la antigüedad, esa voz socrática que viene desde la lejana Atenas, la antigua Atenas, y que nos recuerda en este pasaje el Padre Walom. Dice Sócrates a través de su discípulo Platón: es preferible 1000 veces padecer una injusticia que cometerla. Es preferible 1000 veces recibir o padecer una injusticia antes que cometerla. Por eso aquí el Padre Walom nos señala el sufrimiento corporal y aún la misma muerte son un mal menor en comparación con la destrucción de la persona humana. Y antes de cerrar este capítulo, damas y caballeros, nos dice el Padre Walom: debemos comprender y disculpar todo, permaneciendo serenos, sin adoptar posiciones injustas o exaltadas, rechazando el mal, la falta de amor y rechazando el odio, sin condenar a nadie, persona o nación. Repito, debemos comprender y disculpar todo, permaneciendo serenos, sin adoptar posiciones injustas o exaltadas, rechazando el mal, la falta de amor, rechazando el odio, sin condenar a nadie, a ninguna persona, a ninguna nación. Que las diferencias con las personas que nos rodean no empañen nuestro corazón. Que las diferencias con las personas que nos rodean no empañen nuestro corazón. Finalmente, el Padre Walom nos dice: no hay que dejar que la tentación de desaliento nos aparte de la esperanza en la victoria final ya ganada, de la caridad de Cristo sobre el mal. Repito,
No hay que dejar que la tentación de desánimo nos aparte de la esperanza en la victoria final, ya ganada, de la caridad de Cristo sobre el mal. Y por eso es, damas y caballeros, que Dios es más profundo que el mal, porque incluso Dios nuestro Señor, siendo pureza, puede absorber todo el mal del universo. Esa es su infinita misericordia, ese es su infinito misterio. Su superabundancia, ser superabarcante. Y para cerrar, damas y caballeros, nuestra lectura de este primer capítulo de este libro maravilloso que se llama Hermano de Todos, del padre y teólogo francés René Wallon, el autor nos sugiere, aunque sea indirectamente, una paradoja, la paradoja del amor. No podemos ni debemos juzgar hasta amar como Dios nuestro Señor. No podemos ni debemos juzgar hasta amar como Dios nuestro Señor. Pero resulta que si amamos como Dios nuestro Señor nos ha enseñado, al amar así, se desvanece todo juicio. Ya no podemos juzgar, ya no tenemos que juzgar. ¿Qué les parece, damas y caballeros? Repito la idea. No podemos ni debemos juzgar hasta amar como Dios nuestro Señor. Sin embargo, al amar como Dios nos enseña, se desvanece todo juicio. Ya no hay delito que perseguir. Y es que, damas y caballeros, nosotros solemos juzgar por los efectos. A partir de los efectos, los estragos, las incidencias, los contactos resultantes que aparecen con la fricción, con la interacción humana. Pero generalmente se nos escapan las causas que pueden ser profundas y diversas. Y Dios, que tiene el ojo, la pupila divina, que todo lo contempla, de principio a fin, puede juzgar como juez imparcial, dando a cada quien lo que le corresponde según sus méritos, según sus delitos. Pero nosotros tenemos la mirada parcial, la mirada fragmentada, la mirada de corto alcance. Y por lo tanto, hay muchos detalles de una vida que es profunda, la vida de cada persona, que se nos escapan como se escapa el agua de nuestras manos. Por eso el padre Wallon nos está recomendando no juzgar, solo amar, comprender, dar cariño y afecto. Y vamos a cerrar leyendo la contraportada de este maravilloso libro, damas y caballeros. Cada persona es a imagen de Dios, un absoluto. Amar al más insignificante de los hombres o las mujeres, como a un hermano o a una hermana, como si no hubiera más que él o ella en el mundo, no es perder el tiempo. Cualquiera que sea su miseria moral, me atrevería a decir, es tan digno, es tan digna de amor como el mismo Dios. Si Dios nos amó de esta manera, incondicionalmente, también nosotros debemos amarnos unos a otros incondicionalmente.